Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, vamos a leer la Biblia en esta mañana, un pasaje en 1 Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13. Tal vez es un pasaje conocido, pero que nos va a introducir al tema de esta mañana. Tiene que ver con la decadencia espiritual. Hoy vamos a ver los síntomas de la decadencia espiritual. En la próxima ocasión vamos a ver las causas por las cuales un creyente llega a ese estado de decadencia espiritual. Y en la tercera oportunidad, pues vamos a ver, digamos que la solución, o cuál sería el remedio para salir de ese estado de decadencia espiritual. Alabados al Señor. Estamos ahí, hermanos, 1 Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13. Lo voy a leer para todos. Dice así la Escritura: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10, 12 y 13. Gloria a Dios. Bien. Pablo entonces dice: así que el que piensa estar firme. Yo creo que el anhelo de todo buen cristiano es llegar a un estado de firmeza espiritual. Ese es el deseo de todos nosotros, desde que nos convertimos y tal vez comenzamos a dar los primeros pasos en la vida cristiana, y cuando ya ahondamos un poco más en el conocimiento de las Escrituras y el propósito de la vida cristiana, pues nace en nuestro corazón, lógicamente nutrido o fortalecido por el Espíritu Santo, el deseo de ser firmes. Y todos luchamos en pro de ello. Pero digamos que no es tan fácil llegar a un estado de firmeza. Pero que se puede llegar, se puede llegar. Lo difícil no está en llegar allá, lo difícil es permanecer firmes. Y es ahí donde cabe lugar pues el tema de esta mañana, porque yo creo, hermano, que sin equivocarme y sin exagerar, no ha existido, ni existe, ni existirá un solo cristiano que haya llegado allá arriba en la firmeza, en la idea de estar firmes, y que de ahí no haya bajado. Yo creo que todos hemos tenido, en un caso ya particular, todos hemos gozado de un tiempo de bendición, de firmeza, de madurez, en fin, de crecimiento en nuestra vida cristiana. Pero usted y yo somos conscientes que no siempre y en todo momento hemos estado allá. Han venido momentos en los que hemos declinado, en los que hemos decaído. Y por eso el tema, aunque parece un poco trágico, decadencia espiritual, pues tampoco quiero llevarnos a que pensemos que esa es la peor tragedia que le puede pasar a un cristiano. No, eso está dentro de lo normal de la vida cristiana. Le puede pasar tanto a usted como a nosotros los pastores. Le puede pasar al que canta, al que adora, al gran cantante, al pequeño cantante. A todos nos pasa eso. Porque vuelvo y digo, lo difícil no es llegar allá, y eso pues lo hablan también en el término de los que hablan del éxito. Dice, lo difícil no es tener el éxito, sino que lo difícil es mantenerse exitoso. Y esa es la verdad, hermano. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Así que, aunque el tema parece un poco trágico, decadencia espiritual, pues no, es simplemente, hermano, que usted y yo, aunque a veces a lo largo de la vida hemos tenido periodos y
temporadas donde hemos decaído espiritualmente, donde hemos flaqueado, donde nos sentimos débiles, donde nos sentimos vulnerables. Eso no quiere decir, hermano, que eso sea una tragedia en la vida cristiana. Así como podemos declinar, así mismo nos podemos levantar otra vez. Y siempre vamos a contar con la gracia del Espíritu Santo. Eso es lo importante. Entonces, el tema de la decadencia es algo común para todos. A todos nos puede ocurrir. Por eso Pablo dice: el que piensa estar firme, el que procura estar firme, mire que no cae. Y claro, el llamado a estar alerta, el llamado siempre a estar en esa vigilancia constante. Y si usted analiza el texto, mire que no caiga, quiere decir, tenga presente dónde va a colocar su pie para el siguiente paso. Tenga cuidado dónde se va a parar, porque puede ser resbaladizo, que puede ser, se puede caer, puede tropezar al poner el pie ahí. Entonces habla de esa vigilancia constante. Y ese es el llamado, hermano, a cualquier creyente y a la iglesia en general, a que estemos siempre vigilantes. Entonces, quiero leer dos conceptos aquí. Dice: el cristiano verdadero tiende a tener momentos de decadencia espiritual, ya que todavía se enfrenta a su naturaleza pecaminosa. Algo que no podemos nosotros pasar por alto es que usted y yo seguimos siendo terrícolas, seguimos siendo humanos, seguimos todavía teniendo nuestra naturaleza adámica, pecaminosa. Alabado sea el Señor. Todavía no hemos entrado a ese estado de santificación perfecta. Vamos hacia allá, pero todavía no hemos llegado. Entonces, por lo tanto, usted y yo, independientemente del lugar que ocupemos en la iglesia, independientemente del ministerio que desarrollamos, usted y yo seguimos siendo humanos como cualquier otro. Y que somos tentados como cualquiera. A veces ocurre, y eso en el ámbito de la iglesia ocurre, que piensan que a veces los pastores no tienen las tentaciones que la iglesia tiene. Y resulta que a veces son más fuertes las tentaciones que nosotros los pastores tenemos que los que tienen los miembros de la iglesia. Que somos humanos. Y lógicamente, si hay algo que al diablo no le agrada ni le gusta, es que se predique la palabra. Y mientras existamos los pastores y predicadores, siempre habrá predicación. Amén, hermano. Amén. Y hoy más que nunca. Porque si alguna vez, como pasó hace poco, tuviésemos que cerrar los templos, pues ahí están las redes sociales para predicar. Ahí está la plataforma. Y no nos van a callar. O sea, al diablo no le gusta que se predique la palabra. Pero lo que quiero que pensemos, a manera de introducción rápidamente, es eso, hermano, que usted y yo somos tan humanos como cualquiera. Estamos expuestos, estamos allá, somos vulnerables frente a ese mundo malo y perverso. Y que si no tenemos el cuidado de sortear esas situaciones, pues podemos resbalar y podemos ir en caída libre hacia esa decadencia espiritual. Alabado sea el Señor. Toda responsabilidad ajena, escuche este concepto para entrar al tema de los síntomas. ¿Cómo sabe usted que está decayendo espiritualmente? Ya lo vamos a ver, pero permítame leer esto. Dice: toda responsabilidad ajena a ti no puede justificar tu decadencia. El problema es de cada quien. A usted no le pasa, y bueno, eso nos pasa a todos los seres humanos. A veces no queremos responsabilizarnos de nuestros propios actos. Y siempre somos como que tendemos a excusar o a echarle la responsabilidad a otro de lo que me está ocurriendo. Y entonces a veces también
le adjudicamos nuestra decadencia, nuestro descuido espiritual a otros. No, eso es culpa de X, es culpa de la iglesia, es culpa de los hermanos de la iglesia, es culpa del pastor. Y no nos damos cuenta que la culpa es nuestra, es de cada uno de nosotros. Porque si su motivación para orar y mantener una vida de oración constante y de comunión con el Señor se fundamenta en cómo lo tratan a usted, usted está mal enfocado. Es decir, que si todo el mundo lo trata bien, con besos, con abrazos, entonces usted va a tener una motivación para mantenerse en comunión con el Señor. Y entonces, ¿qué pasará cuando de pronto los traten hostilmente? Bajará. Entonces no podemos de ninguna manera. Por eso no podemos nosotros echarle la culpa a las circunstancias que nos están rodeando. Porque si alguien cae, si alguien llega a un estado de decadencia espiritual, pues es simple y llanamente responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Está claro eso, hermanos? ¿Qué le pasó a Adán? Cuando el Señor vino y dijo, bueno, ¿qué pasó a Adán? La mujer que tú me diste. Y cuando va a Eva, la serpiente. Cree que ninguno de los dos quiso responsabilizarse de lo que hicieron. Y eso es lo que nos ocurre a todos. En algún momento hemos querido como lavarnos las manos y salir bien de la situación echándole la culpa a otro. Y entonces en este tipo de cosas no podemos nosotros lavarnos las manos y pensar que otro es el que lleva la responsabilidad. No, la responsabilidad es suya y mía. Por eso Pablo dice así, el que piensa estar firme, y le habla como de manera individual, porque la vida cristiana, mi hermano querido, aunque somos una comunidad y somos un cuerpo y somos una familia, pero nuestra comunión con Dios es individual. Por más que el pastor ore por nosotros, eso no me va a fortalecer mi comunión con Dios a menos de que yo haga mi tarea personal e individualmente. ¿Sí me van a entender, hermano? Bueno, el pastor se puede matar orando por los hermanos, pero si los hermanos no sienten esas ganas y ese fuerte deseo por buscar a Dios y por fortalecerse, hermanos, difícilmente podrán esos cristianos desarrollarse y crecer. Entonces, esto es individual. Entonces, no podemos nosotros culpar a otros, ni culpar los problemas, ni culpar la crisis, ni culpar la salud, ni culpar las situaciones difíciles que estemos enfrentando, mucho menos culpar al gobierno ahora, hermano. Ni culpar a los políticos, ni culpar, no, la Agenda 2030. Eso tiene que cumplirse y se tiene que desarrollar. Lo importante es que usted y yo entendamos que tenemos un gran reto, y ese reto se convierte en una gran necesidad y es buscar a Dios. Es tener comunión con el Señor. Amén. Y que yo tengo que responder por mí mismo delante de Dios. Entonces, la decadencia espiritual es una realidad inherente a todos los seres humanos, en el caso de nosotros los convertidos, los cristianos. Cualquiera puede tener un momento de decaimiento espiritual. Lo que no puede ocurrir es quedarnos ahí, quedarnos postrados, quedarnos caídos, porque así como caímos podemos levantarnos y volver otra vez. Yo por eso siempre he, digamos que, comparado la vida cristiana como la sonda Schumann. Se llaman así porque el que descubrió la sonda Schumann se llama Schumann, un científico. Y las sondas Schumann viajan así, miren, que es comparado al ritmo de los latidos del corazón. Si usted ha visto el aparatico ese que lee los latidos del corazón, ¿cómo lo dibujan? ¿Cierto, hermano? Así. Sí. Cuando se murió.
Ya me entendés, hermano. Cuando se tiene monitor. Sí. Y las ondas Schumann son los que regulan todo el movimiento del universo. Es decir, tienen una, digamos que, ¿cómo explicarles, hermano? Es que es tan profundo que a veces no sé ni cómo explicarlo. Pero, es decir, son los que mantienen el equilibrio de todos los movimientos, tanto de la Tierra como del Sol, como de los planetas, todo, hermano. Son esas ondas Schumann. Si se llegan a alterar, pues le puede ocurrir lo que a alguien puede pasarle un paro cardíaco. Y de hecho, hermano, cuando hay truenos, cuando hay esas lluvias eléctricas, es en el momento cuando más la gente sufre de paros cardíacos. Porque las ondas Schumann suelen distorsionarse. Así es la vida cristiana. La vida cristiana no es llegar allá y quedarnos allá. O sea, ojalá pudiéramos quedarnos allá, claro, cómo no. Pero la realidad es otra. La realidad es así, hermano. Hay días que estamos allá en un pico alto, gozando de allá, que le besamos los pies al Señor en su trono. Y al otro día estamos, porque no queremos orar. Como que yo no quiero ir hoy a la escuela dominical, estoy cansado. Sí. Y llega el momento en que el Señor sabe cómo tratarnos, cómo orar, y nos levanta delante otra vez. Y así, podemos pasar un mes, digamos así, allá en un pico alto, pero llega un momento en que nos hace bajar. Esa es la constante. Y eso no nos hace malos, eso nos hace buenos cristianos. Porque sabemos lo que se siente estar allá, pero también sabemos lo que se siente estar aquí abajo. Y cuando yo estoy aquí abajo, entonces yo voy a entender más adelante a los que están en ese estado, y no los voy a juzgar, ni los voy a condenar, ni les voy a poner el pie encima, sino que les voy a tener la mano para que se levanten y sigan adelante. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la decadencia espiritual? ¿Cómo sabe usted que usted está entrando en un periodo de decadencia espiritual? Como que ya está aflojando. ¿O cómo sabemos que algún cristiano está en ese estado de decadencia espiritual? Vamos a mirar los síntomas. La sintomatología de la decadencia espiritual. El médico le dice, oiga, ¿cuáles son los síntomas? No, tengo dolor de esto, tengo dolor de aquello, me duele aquí, siento fiebre, escalofrío. Bueno, entonces ya más o menos el médico sabe cuál es el problema. Pues nosotros podemos, a través de los síntomas, poder detectar que estoy entrando en una decadencia espiritual. El estar con los síntomas no es que nos vayamos a morir, ¿cierto? Pero si es una voz de alerta, ese es el bombillo amarillo que nos dice, póngale cuidado, póngale cuidado, póngale cuidado. Entonces, cuando nosotros pasamos por estos síntomas, ahí está la voz del Espíritu Santo que dice, póngale cuidado, no se descuide más, párese ahí y tome cartas en el asunto. Primer síntoma: pérdida de gozo y deleite en su corazón, a pesar de que su fe en las verdades eternas sigue intacta. Pues el primer síntoma tiene que ver con esa pérdida de gozo y el deleite que debemos tener en nuestro corazón para con Dios. Como que ya no sentimos ese gozo cuando estamos en la presencia del Señor. Como que otras cosas han llenado ese espacio y nos producen más placer que el placer que ofrece el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que hayamos dejado de creer en Dios, no, nuestra fe sigue intacta. Sabemos que Él es bien, sabemos que Él hará justicia en su momento, sabemos quién es Él. Pero el gozo, el placer de estar en la presencia de Dios ha perdido su vida. Se lo voy a explicar de otra manera, hermanos. Eso le pasa a un creyente cuando viene a la iglesia y no se goza, porque todo le disgusta, como que no le encuentra sabor.
Eso le pasa a un creyente que cuando va a orar, entonces, como que no siente la motivación para seguir orando. 5 minutos y se le acabó el repertorio, el argumento. Y ya no puede orar porque se bloquea mentalmente. Hay otro tipo de emociones y sentimientos allí encontrados a la hora de la oración. Es decir, hermano, que ya no encontramos deleite en lo que antes encontrábamos deleite. ¿Cierto, hermano? Antes nos deleitábamos leyendo la Biblia y buscando aquí, estudiando y escuchando y en fin, etcétera. Ahora como que ya no sentimos eso. Y ahí es donde tenemos que ponerle cuidado a ese primer síntoma. Si usted viene al templo y no se goza, no salga diciendo que el culto estuvo malo. Porque el problema no es que el culto estuvo malo, el problema está en su corazón. El problema es que usted está teniendo este primer síntoma. Y su vida devocional está decayendo, su vida espiritual está decayendo, está declinando. Alabado sea el Señor. Yo enseñaba en estos días por ahí que si a mí me produce más placer ver un partido de fútbol que estar en la presencia de Dios, yo tengo que revisar mis convicciones. Si a mí me produce más placer que estar rodeado de mi familia si no sean cristianos, por el hecho de ser mi familia, que estar en la iglesia, que estar de pronto buscando a Dios, yo tengo que revisar mis convicciones. ¿Me hago entender, hermano? Porque hay gente que prefiere no hacer, incumplir sus responsabilidades cristianas por estar en otras actividades ajenas a lo que debieran estar haciendo. No estoy en contra de compartir con la familia, hay que hacerlo. Pero si a mí me produce más placer querer estar con mi familia así no sean creyentes, o así sean creyentes, pero descuidando mi vida congregacional y mi vida espiritual, ahí hay un problema. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces el primer síntoma, cuando no nos deleitamos en las cosas del Señor. Y eso encierra un montón de cosas que el tiempo no me da porque quiero tratar con los síntomas en esta mañana. Gloria al Señor. Segundo síntoma. Comienza sutilmente a reducir las normas de santidad que rigen su diario vivir. Comienza sutilmente a reducir las normas de santidad que rigen su diario vivir. Cuando una persona, un creyente, está decayendo en su vida espiritual y no le ha colocado atención a ello, comienza de manera muy sutil, hermano, a pensar que determinadas cosas ya no son tan pecaminosas como antes sí les parecía. Entonces decir una mentira para quedar bien ya no es tanto pecado como lo pensábamos antes. Gloria al Señor. Entonces entramos a veces a tener actitudes a veces incorrectas, a veces ofensivas, a veces grotescas, y no nos parece que estén, porque vamos rebajando nuestro estándar de santidad. Cuando uno está cerca de Dios, sabe lo que Dios le agrada. Y entonces cuando yo hago algo que le desagrada a Dios, Él me lo hace sentir. ¿Nos ocurre o no nos ocurre? Usted y yo hacemos algo, dijimos algo que no debiéramos haber hecho, mentimos, aunque yo le digo, creo que la mentira no tiene que estar en los labios de un creyente, pero se siente que falló. Sentimos que le fallamos a Dios. Cuando no sentimos eso, tenemos que revisar nuestras convicciones. Es porque ya estamos muy abajo, hermanos. Ya estamos muy abajo. Entonces, cuando un creyente comienza a decaer su vida cristiana, comienza a cambiar su lenguaje. Su manera de hablar ya no es la misma. Ya usted lo escucha utilizando ciertos términos que son como que no muy agradables, pero para él ya se volvieron normales.
Mira, hermano, o sea, vivimos en tiempos muy complejos, de verdad, muy difíciles en cuanto a la vida cristiana. Uno escucha fácilmente, y los he escuchado a cristianos, hermano, utilizar madrazos, vulgaridades, y como si nada. ¿Me hago entender, hermano? Es porque ya están decayendo y no le han colocado atención a eso. Y en vez de ir para arriba, van más para abajo. Entonces, cuando ya comenzamos a participar de cosas que antes evitábamos porque sabíamos que le desagradaban a Dios, entonces eso es un síntoma de que yo estoy decayendo espiritualmente. Yo puedo decirme a mí mismo, no, yo estoy bien. Yo oro 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde y en la noche. Señor, gracias, y a dormir se dijo. Y ya con eso creemos que es suficiente. Pero los síntomas nos dicen la verdad. Los síntomas nos están diciendo, ojo, que estás decayendo. Vas en caída libre. Y no le estás colocando atención. Y si no le colocamos atención a los síntomas, y no le aplicamos la medicina oportuna, la enfermedad se puede agravar. Y una simple fiebre, si no se le pone atención, puede terminar desencadenando un montón de cosas en el cuerpo. ¿Eh? Una fiebre es la alerta de que hay una infección, de que hay un problema allí en el y hay que atacarlo. Pero hay que, lógicamente, más que atacar un síntoma, hay que atacar la enfermedad. Porque yo puedo atacar un síntoma, pero si dejo los otros síntomas rondando, alabado sea el Señor. Entonces, mi hermano querido, el segundo síntoma es que de manera sutil comienza el creyente a rebajar su estándar de vida de santidad. Lo que antes le era pecado, ahora no le es pecado. Y todo comienza con algo pequeñito, y luego otro poquitico, y se va agrandando, y se va agrandando, cuando ya se vuelve normal la cosa. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Gloria a Dios. Bien. Tercer síntoma: pérdida de vigor y de actividad en el servicio a Dios. Pérdida de vigor y de actividad en el servicio a Dios. Ya no siente el deseo de servir como antes lo hacía. Sin querer queriendo se va aislando. Porque de manera natural el decaimiento nos va aislando. ¿Ve? Y entonces ya no sentimos el deseo de servir, ya como que buscamos una excusa, no puedo más adelante. Y descuidamos nuestras responsabilidades en la iglesia. Y a esto le podemos sumar, hermano, lógicamente, que perdemos ese vigor en nuestra comunión con Dios. Ya no hay esa misma fuerza para orar, ya no hay esa misma fuerza para ayunar. Ya no hay esa misma fuerza para venir al templo. Usted los ve que se alejan, se aíslan, duran 1 mes, 2 meses sin venir a la iglesia y nadie le da razón de ello. Aparte de que hay algunos que les parece normal, son como esos cristianos camellos. ¿Sabe que el camello tiene la particularidad de que toma agua, dicen algunos, para 15 días? La almacenan en el mundo. Porque como hacen largas travesías por el desierto, entonces en el desierto no hay suficiente agua, pero ellos de manera natural se abastecen para un buen tiempo más adelante. Y así hay cristianos, camellos, que vienen uno mismo y se abastecen y creen que eso les va a aguantar 1 mes y 2 meses. Pero eso les pasa a los camellos, a nosotros no. A nosotros no nos aguanta eso. Nosotros tenemos que alimentarnos todos los días. Amén. Permanentemente. Amén.
Y si hoy como domingo venimos sagradamente a la iglesia, pues debe ser un buen hábito hacerlo cada 8 días, a menos de que se presente algo extraordinario. Gloria al Señor. Entonces, tercer síntoma tiene que ver con la pérdida de ese vigor. Examinémonos. Estamos perdiendo el deseo, la fuerza por buscar a Dios, por la oración. Fácilmente nos ocupamos, nos dejamos preocupar por otras cosas y ya no dedicamos ese tiempo y ese espacio a la oración. Es bueno preguntarnos eso. Y si usted se ha dado cuenta, porque nos ha ocurrido, que cuando estamos en ese bajonazo, nos volvemos más vulnerables, nos volvemos más irritables. Peleamos con facilidad, discutimos con facilidad. Nos ocurre, hermano. Todo porque es respuesta a ese descuido espiritual. Alabado sea el Señor. Cuarto síntoma: lee la Biblia como una costumbre, no porque quiere conocer a Dios y sus propósitos, sino meramente intelectual. Lee la Biblia como una costumbre, no porque quiere conocer a Dios y sus propósitos, sino meramente intelectual. Es decir, hermano, que cuando un creyente está decayendo en su vida espiritual, a la hora de leer la Biblia, la lee simplemente por costumbre, como por no perder la costumbre, dicen algunos. Es que yo no quiero perder la costumbre de leer la Biblia. Y es que ahí es donde está el problema. El leer la Biblia no puede convertirse en una costumbre, mis amados. Debe ser siempre una necesidad. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia yo conozco a Dios. A través del estudio y la lectura devocional de la Biblia yo conozco los propósitos de Dios. Entonces no se puede volver una costumbre. Y algunos son muy sagrados en eso. Yo conocí a alguien que siempre, hermano, a determinada hora del día, uno lo veía ahí leyendo la Biblia. Y no lo juzgo, no sé si lo haría con toda la devoción del caso o simplemente en este sentido como una costumbre. Y no estoy diciendo que sea malo tener una disciplina en ese orden, no, hay que hacerlo. ¿Sí? Qué mejor que tengamos una disciplina para él, pero que no se nos convierta en una costumbre. Porque cuando usted lee un libro por costumbre, simplemente lo lee y ya a los 5 minutos se le olvidó lo que leyó. Alabado sea el Señor. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha ocurrido en muchas ocasiones que leo la Biblia y a los 10 minutos ya no me acuerdo realmente qué fue lo que leí, porque lo leemos simplemente por cumplir un requisito, porque hay otros afanes de la vida que nos están asediando en ese momento. Y ahí es donde tenemos que tener el cuidado de que la Biblia se convierta para usted y para mí en la lectura, y el estudio de las Escrituras debe convertirse en una necesidad. Así como necesitamos de comer, de beber, de dormir, así debe convertirse no solamente la lectura, sino lógicamente los otros ejercicios espirituales como la oración y el ayuno. Pero estamos hablando particularmente del estudio de la Biblia. Decía un gran teólogo y le decía a sus estudiantes, le decía: mire, le doy 3 consejos. Usted quiere crecer en su vida cristiana, 3 consejos. 1, lee la Biblia. 2, lee la Biblia. 3, lee la Biblia. Cristiano que no lee la Biblia es un cristiano raquítico, un cristiano que no se está alimentando. Este es el pan vivo del cielo, el pan con el que nos alimentamos.
Alabado sea el Señor. Entonces, síntoma de que estamos decayendo espiritualmente es cuando leemos la Biblia así como muy someramente. Y en el peor de los casos, ni la leemos. Gloria al Señor. ¿Será que habrá cristianos en la iglesia que no leen la Biblia? ¿Usted qué cree? Hermanos queridos, si nos ha pasado a usted y a mí, hemos tenido días que no hemos tenido el tiempo, y no porque no lo hayamos tenido, porque no lo hemos sacado, porque nos hemos dejado absorber por ocupaciones y una cosa y aquí a las carreras, y se nos ha pasado el día y no hemos leído la Biblia. Alabado sea el Señor. ¿Quién creyera que hay pastores que no leen la Biblia? Mira, hermano, alguna vez hablé con un anciano pastor y él me decía: pastor, algo que me asombró hace poco, nuestro concilio tuvo el congreso de pastores e invitamos a un anciano pastor de Estados Unidos, y en la primera noche que tuvo la oportunidad le preguntó a todos los pastores, todos eran los pastores que estaban ahí, le dijo: pastores, levanten la mano los que han leído la Biblia desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Y me decía este pastor anciano, ya un anciano, me decía: pastor, yo sentí una vergüenza ajena porque yo volví a mirar y miré unas pocas manos levantadas. Y dijo, y el predicador se agarró de ahí y nos dio una agarrodera. Dijo: si ustedes como pastores no leen la Biblia, ¿qué esperamos de los miembros de nuestras iglesias? Si ustedes no la estudian, ustedes que tienen obligación de predicar y de enseñar, si no lo hacen, ¿qué será, pobrecitos los miembros de sus iglesias? Pero que los hay, hermano. Y eso es un síntoma de que están decayendo espiritualmente. ¿Sí? Llámense pastores, apóstoles, profetas, lo que quieran, como quieran llamarse, pero si no leen la Biblia como tienen que hacerlo, están entrando en una decadencia espiritual y no se han dado cuenta. Pero ahí están los síntomas, ahí están presentes los síntomas. Alabado sea el Señor. Que nos pase uno de vez en cuando, está bien, pero ya que se convierta una constante en la vida, hermano, y que nos pase la semana y hasta los meses, porque hoy para los predicadores está servido en bandeja de plata. Usted vaya a la internet y encuentra sermones, un montón de sermones, ¿no? Y entonces los pastores de hoy se han vuelto zácanos y vagos, porque ya no quieren pagar el precio estudiando y de rodillas diciendo: Señor, ¿cuál es la palabra? Revélame, Señor, muéstrame, dame sabiduría para yo entender la Escritura. No, ya simplemente copian acá y pegan y los pasan aquí en una videobit y ya, el gran mensaje, hermano. Pero ese ha sido el fruto del trabajo de otro, no del que está predicando. Entonces, hermanos, no podemos caer en ese estado de ninguna manera. Entonces, cuarto síntoma, se lee la Biblia de manera, diría yo, irresponsable. Quinto, oran escasamente y de manera inadecuada. La oración se volvió un tema periférico y no trascendente. Gloria al Señor. Entonces, oran de manera escasa. Ya el tiempo de oración es muy escaso. Las oraciones de los creyentes son son en entrega inmediata. Y a veces decimos: no, pero es que Dios sabe y Dios conoce todas mis necesidades. Señor, tú las conoces, amén. Gracias. Y hemos perdido la
la bendición de orar de verdad. Y eso es un síntoma que se refleja y que todo cristiano bien intencionado se da cuenta que tiene ese síntoma en su vida si está en decadencia espiritual. Preguntémonos esta mañana cómo es nuestra oración, cómo es nuestra vida de oración, qué tanto tiempo le dedicamos. Ahora, no es tanto el tiempo, es la calidad de la oración. La calidad. Porque aquí no hay una regla, aquí no, en ninguna parte de la Biblia nos dice hoy el cristiano tiene por obligación que orar 3 horas al día. No lo dice en ninguna parte. En ninguna parte. Lo que sí nos dice es que tenemos que orar sin cesar. Quiere decir, hermano, que la oración debe ser continua. Continua. Es decir, la oración tiene que estar conectada a nosotros 24/7. Usted puede estar trabajando y puede estar orando ahí, clamando, intercediendo, adorando. Pero sí tiene que haber un tiempo de calidad para la oración. De ese encuentro que usted y yo tenemos de manera particular con el Señor. Eso no lo podemos perder por ninguna razón, ni por las ocupaciones ni responsabilidades que tenemos allá en nuestro diario vivir. No podemos nosotros por ningún motivo descuidar esa área. Cada uno de nosotros tenemos un altar en nuestra casa y ahí es donde nos encontramos con el Señor. Un tiempo, cualquiera que sea. Vuelvo y digo, no necesariamente tiene que ser a la misma hora, no, pero en el tiempo lo sacamos usted y yo. Lo importante es que siempre haya en nuestro corazón el deseo de encontrarnos con Dios. Cuando perdemos ese deseo, ahí es donde está el problema. Entonces nos volvemos muy superficiales a la hora de orar, muy escasos. Y la oración es nuestro vigor, nuestra fuerza. Siempre se ha dicho que vivir sin orar es vivir sin Dios. Y muchas realidades. Entonces, hermano, ¿cómo está nuestro tiempo de oración? Preguntémonos. ¿Cómo es cuando oramos? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con el celular ahí esperando a ver quién me llama para contestar el teléfono y dejar de orar. O con el televisor prendido en la película o mirando el partido de fútbol, que no vamos a orar. No, hermano, es el tiempo de calidad donde nos encerramos. Por eso Jesús dice: entra en tu aposento y cierra tras ti tus puertas. Es decir, que nadie te vea allá en la soledad, tú y yo. Y lo que tú me pidas en secreto, yo lo haré en público. Ese es el secreto de la oración. Pues nadie tiene que enterar por qué estamos orando, o cuántas horas oramos, minutos, segundos oramos. Nadie tiene que enterar. No. Eso es Dios y yo, punto. ¿Sí me hago entender, hermano? Porque he conocido hermanitos bien intencionados que llegan a una casa y se hospedan y a las 3 de la mañana están con unos gritos en el cielo, hermano, y los pobres hermanos todos asustados. ¿Y qué pasó aquí? Porque dice él que como él se levanta a las 3 de la mañana, todo el mundo tiene que levantar a las 3 de la mañana. ¿Usted cree que eso es sabio, hermano? No. Eso es espiritualísimo. No, hermano querido, eso es ser uno imprudente. Respete el tiempo de los demás, ellos sabrán a qué hora levantan. Si se levantan a las 10 de la madrugada, habrá problemas de ellos, pero están orando. ¿Sí me lo entendieron? Para mí es igual orar a las 3 que orar a las 6 o 7 o 8 de la mañana, siempre y cuando yo lo haga con la pasión con que se debe hacer. ¿Sí o no, hermano? Amén. Es lo mismo. Amén. Es lo mismo.
Ese dicho está mal infundado, que el que madruga Dios le ayuda. Y dice que la Biblia lo dice, cuando la Biblia no lo dice. Que el que madruga Dios lo ayuda. Jericó 3:15. Gloria al Señor. Eso no existe en la Biblia. Entonces es igual, vuelvo y digo, orar a las 3 que igual orar a las 6 o 7, 8 de la mañana. Aquí lo que interesa es lo que aquí, cómo lo hacemos en el corazón. ¿Sí? Entonces, hermano, no caigamos en esa religiosidad y en ese fanatismo, porque a veces, y hay hermanitos que lo hacen para que los demás digan, uy, ese hermano es heroico. Ese es un Jeremías, ese es un Moisés orando. La oración tiene que ver con tu relación entre usted y Dios y nada más. Amén. Sexto, descuidamos confesar nuestras faltas delante de Él. Ajá, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando usted cree que pasó todo un día y no le falló a Dios, y entonces en la oración final antes de acostarse se le olvida pedirle perdón a Dios, esto es un síntoma de que usted está decayendo espiritualmente. Porque vuelvo y digo, entre más cerca estemos de Dios, más rápido nos vamos a dar cuenta si le ofendemos a Él. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando alguien dice, no, necesito pedirle perdón a Dios todos los días. Ay, mi hermano querido, yo no conozco un santo que en un día no peque contra Dios. Vayamos. De palabra, obra u omisión, dice el Señor. Porque aunque de palabra no pequemos ni de pensamiento, a veces debimos haber hecho cosas y no las hicimos, y eso es un pecado de omisión. ¿Sí? Debí haber llamado a fulano de tal porque me dijo que lo llamara, que me necesitaba. Eso es un pecado de omisión. Cuando yo no vengo al culto pudiéndolo hacer, eso es un pecado de omisión. ¿Y qué dice Santiago? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Contaba como pecado. es pecado. ¿Sí me van a entender? Apenas. Así que todos los días pecamos contra Dios, hermano. Qué bueno sentir que pecamos contra Dios. Es decir, no estoy hablando de esos pecados. Aquí no se trata de la fornicación, ni la borrachera, ni las orgías, ni que matamos al vecino porque me cayó mal. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Hablando de lo normal que nos puede ocurrir a nosotros, un mal pensamiento. Qué sé yo, hermano, una ira y me hizo pensar lo que no debía haber pensado. Me peliculé porque de pronto miré cosas y no debía haberlo hecho. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando dejamos de confesar nuestra falta, de sentirnos que somos pecadores arrepentidos, pero en formación, ¿no? En santificación, entonces eso es un síntoma de que estamos, o nuestra vida cristiana está decayendo. Y por último, escuche esto, hermano, manifestamos desamor hacia otros. Manifestamos desamor hacia otros. Alabado sea el Señor. Nos volvemos indiferentes, nos tornamos indolentes, y cuando alguien cae, ¿sabe qué decimos? Chupe, se lo merece. ¿Quién le mandó? Yo se lo dije. Es decir, que en vez de sentir dolor y de sentir solidaridad con el hermano que está en una crisis, nos alegramos. Ay, mi hermano querido. Yo no sé si usted conoce a alguno,
Pero a lo largo de la vida he conocido un montón de personas que se alegran de la desgracia de otros, se alegran de que a los demás les vaya mal. Y siempre están maquinando lo mal. Cuando ve de pronto a alguien por ahí, dice, sí, mire, no vi mal culto. Cuando el diablo lo coja y lo vuelva a pedazos, no, en vez de orar al Señor, guárdalo. Usted no sabe por qué está allá y no está aquí en el culto. Entonces, en vez de maquinar cosas y de pronto desearle una tragedia, no, Señor, guárdalo, hermanito, fortalece, ayuda. Pero cuando estamos espiritualmente decayendo, entonces expresamos esos sentimientos hacia los demás de manera contraria. Bendito sea el Señor. Y en el peor de los escenarios, escuche bien, hermano, ese cristiano que está decayendo se vuelve víctima y cree que todo el mundo lo está persiguiendo. Se victimiza toda hora. Es que los hermanos no me entienden. Los hermanos no tienen amor, no tienen misericordia. Y entonces entramos en ese estado de victimizar. Yo creo que esto es lo peor, hermano, que nos puede ocurrir, que un cristiano se victimice. Lo que decíamos al comienzo, no podemos echarle la culpa a otro. Esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén, hermano. Entonces, el último síntoma tiene que ver con nuestra relación con los demás. El sentido ya de desamor, ya no hay como ese placer de echar manos, de un abrazo, ¿no? Como que ya hay cierto rechazo, como que no había ni ahí, como para que no me... Alabamos al Señor para siempre. Pero escúcheme bien, hermano, no todo es mala noticia. Si ya termino con esto, no todo es buena noticia. Eso no quiere decir que si estamos en un estado de decaimiento espiritual estemos mal delante del Señor. No. Eso no quiere decir que alguien que siente fiebre ya se va a morir. No. Alabado sea el Señor. No, tenemos los síntomas, pero hay que trabajar en ello. Entonces, la misma gracia, escuche esto, la misma gracia que nos salvó está ahí para restaurarnos en medio de nuestra decadencia espiritual. Esa misma gracia que el Señor un día nos salvó, siempre estará ahí para ayudarnos en nuestra decadencia espiritual. Así que tampoco se deje robar la bendición, tampoco deje que su mente sea bombardeada por los dardos del maligno, porque si algo sabe el diablo es atacarnos. Si hay alguien que sabe hacer por excelencia es acusarnos, y entonces el diablo tal vez nos va a decir, mire, estás mal, mire cómo te mira el mal los demás, y nos hace sentir lo peor. No, mi hermano querido, usted y yo tenemos el derecho de caer en el buen sentido de la palabra, como lo hemos venido diciendo. Igual tenemos el derecho y la oportunidad de levantarnos con la ayuda del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Que el Señor nos siga ayudando y nos siga fortaleciendo. Pero vamos a trabajar en ello. Vamos a mirar qué síntomas hay por ahí que nos están diciendo, póngale cuidado a tu vida cristiana. No dejen que avancen los síntomas. Póngale atención a ellos. Y nos vamos a levantar con la ayuda del Señor. Amén, amén. Y vamos a mantener el equilibrio en nuestra vida cristiana todos los días de nuestra vida. Así es. Que el Señor nos bendiga. Amén. Póngase de pie, por favor. Alabado sea el Señor por siempre. Padre, gracias.